Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy, en el marco de las charlas que venimos construyendo para tratar de mirar y entender el mundo actual, tenemos el placer de charlar con Valentina Castro, socióloga, docente de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata y también periodista. Muchísimas gracias, Valentina, por atendernos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para empezar, bueno, la idea de la charla de hoy es tratar de hacer un balance, un primer balance de lo que ha sido este año de Milei. Estamos a pocos días de que se cumpla el primer año de gobierno del presidente Javier Milei. Muchos auguraban en su momento que era un gobierno que no iba a durar 6 meses, que era un gobierno que se iba a derrumbar por su propio peso. Eso no ha pasado, pero nos encontramos en una situación muy compleja que vamos a tratar de ir desandando con Valentina. Valentina, si tuvieras que marcar por ahí los hitos de este gobierno, Mm. o los elementos que más lo han caracterizado, ¿cuál señalarías? ¿O cuáles? Bueno, principalmente mencionar que justamente, como decíamos recién, cumpliéndose casi un año de cuando asume Javier Milei, ese 10 de diciembre, podemos ver que muchas de esas promesas que él había mencionado en la campaña, que lo hicieron un poco también llegar a donde está, se han cumplido, ¿no? Promesas que tienen un programa económico que para la mayoría del pueblo va en un carácter negativo, ¿no? Pero desde una política pragmática podríamos decir que cumplieron muchas de esas promesas que ellos dijeron que iban a hacer. Eso como un primer punto de partida. Después, sobre los hitos, podemos ver que, por ejemplo, ellos mencionaban, Javier Milei en la campaña más de una vez había dicho que estaba dispuesto a hacer un ajuste más grande, incluso al que le pedía el Fondo Monetario Internacional. Ese es un punto que efectivamente han cumplido. Nosotros entendemos que el programa económico se basa principalmente sobre la premisa del superávit fiscal, un superávit fiscal que mes a mes se ha cumplido. Ahora bien, lo que yo propongo es discutir esa contracara, cómo se ha cumplido ese superávit. Cuando nosotros abrimos el dato y vemos que el 50% de ese superávit se explica porque recortaron la obra pública, es decir, porque ajustaron el gasto de capital en un 80% y porque ajustaron a la masa previsional, es decir, ajustaron a los jubilados y los pensionados, bueno, ahí tenemos la otra foto de esas promesas cumplidas que tiene que ver con el efecto negativo y regresivo sobre los ingresos del resto de la población. Y también me parece importante mencionar que ya sus grupos de apoyo y sus grupos de poder no son los mismos que cuando empezó. Javier Milei llega un poco al poder por un apoyo claro de los grupos económicos locales, como principal grupo el grupo Urnequian, por su relación cercana, y después vemos que Paolo Roca a través del grupo Techín empieza a introducirse, aporta millones y millones de dólares a la campaña, pero esa situación ya no es tan así, ya el apoyo de Milei no es directamente con los grupos económicos locales, sino que le ha dado un tinte más de los grupos económicos del capital financiero internacional, ¿no? Esta vinculación con Donald Trump, con Elon Musk, ese fanatismo por estos tecnorricos, también empieza a cambiar un poco ese bloque hegemónico de fuerzas que de alguna forma se sedimentó el gobierno de Javier Milei. Bueno, principalmente también mencionar que cuando se discutía la durabilidad o esa posibilidad de gobernabilidad de Javier Milei, había un factor que estaba muy en discusión, que tenía que ver con las fuerzas parlamentarias, con la representación en el Congreso y esta idea de que como no tenía la representación necesaria, las leyes no iban a poder salir. Después vimos que en la realidad, a través de ciertos acuerdos políticos con otros sectores del gobierno, como fue el PRO, pero también la UCR, han llegado a conquistar grandes reformas en el Estado, como fue la ley bases, como luego fue el veto del financiamiento de las universidades y a los jubilados también. Entonces, ahí también hay otro aspecto que tiene que ver con la capacidad de gobernabilidad que tiene hoy en día el gobierno nacional. Acá hay una cuestión que me parece muy interesante, donde también empezamos a ver
a partir de este año que se transitó, tensiones al interior del gobierno, muchos funcionarios, hay una lista enorme de funcionarios que han abandonado sus cargos, tan solo la mayor parte en los primeros meses de gobierno, lo cual también marca un cambio de signo, un cambio de paradigma en ese sentido, de promesas no cumplidas al interior de su bloque político, y también las tensiones que hoy vemos con la actual vicepresidenta, ¿no? El rol de Victoria Villarruel, el rol que también cumple Mauricio Macri desde un sector quizás más oscuro, bueno, distintas tensiones que dan cuenta que a lo largo de este año de gobierno muchas de esas creencias que teníamos se han modificado y la realidad nos ha mostrado otra cuestión que tiene que ver con esa capacidad de hacer las cosas a una velocidad mucho más rápida de la cual estábamos acostumbrados. Esta comparación permanente que hacemos con el gobierno de Mauricio Macri, quizás por ese tinte más neoliberal, pero entender que a Mauricio Macri le llevó 4 años hacer un fuerte ajuste. Javier Milei solo en un año logró hacer un ajuste aún mayor que al que Macri le costó 4 años y una resistencia social muy grande también. Y en ese sentido, además, teniendo en cuenta tu característica de socióloga, ¿no? Eh, ¿Cómo ves, cómo estás leyendo la reacción de la gente ante estos vaivenes que ha tenido el gobierno de Milei, digamos, estas promesas, algunas cumplidas, otras no, ¿no? La famosa promesa de la dolarización quedó en el camino y ya muchos parecen no acordarse de esa famosa promesa de campaña que no parece estar, por lo menos en los planes inmediatos del gobierno. El discurso de que el ajuste lo iba a pagar la casta, después eso quedó bastante en veremos, digamos, qué era la casta tampoco quedó del todo definido. Pero ¿cómo ves el clima social que según las encuestas como apoyo ha ido cambiando, ¿no? En distintos momentos? Sí, cuando uno revisa las fuentes de opinión pública, las distintas encuestas, las distintas consultoras, hay un consenso que es un poco compartido, ¿no? Que bueno, empieza con una imagen bastante alta, después casi a la mitad del año empieza a decaer esa imagen, pero más o menos se mantiene en un rubro de 50 y 50, es decir, tenemos la mitad de la población que apoya a Javier Milei y la otra mitad que no apoya a Javier Milei. Y acá también hay disparidades al interior de esa gente o ese núcleo duro que lo apoya, que tiene que ver con que cuando uno hace las encuestas de opinión pública y ve, y bueno, le preguntan la imagen por el gobierno nacional, dicen, bueno, sí, estoy de acuerdo con las políticas de Javier Milei, pero cuando uno empieza a bucear un poco más profundo y pregunta sobre la privatización de las empresas públicas, la financiarización de las universidades, el veto a los jubilados, la gente no está tan de acuerdo en esos puntos, ¿no? Entonces acá hay disparidades que también suceden a lo largo de la región. El otro día estaba viendo algunos datos de la calle Pou y él muestra que abandona su gobierno con una mejor imagen positiva de él mismo como persona, como político, como líder político, que la imagen que deja de su gestión. Yo creo que con Javier Milei está pasando un fenómeno similar, que él sigue manteniendo una imagen positiva en un 50% de la población, pero ya sus políticas, ya su gestión, ya las decisiones de gobierno no tienen esa amplitud de apoyo que antes sí lo tenían. Y después tiene que ver con la contrapartida de eso, que uno diría, bueno, pero ¿por qué entonces no hay conflictividad social o no hay tanta conflictividad social si hay un 50% de la población o un poco más que no está de acuerdo con estas políticas negativas que ejerce sobre el resto de la población? Bueno, acá también hay un efecto de disciplinamiento, ¿no? Que lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Creo que los jubilados ha sido ese grupo, esa población objetivo vulnerable que ha decidido subir un poco al ring Javier Milei, cuando veíamos que miércoles a miércoles los jubilados concentraban en la Plaza del Congreso, los reprimían y no pasaba nada, y en la opinión pública no pasaba nada, y lo veíamos en los canales de televisión y no pasaba nada. Bueno, el hecho también, el foco de las universidades y esa primera marcha del 23 de abril y luego la segunda que la precedió, fueron distintos focos o puntos de inflexión que de alguna forma sacaron a la escena pública ese descontento con el gobierno, ¿no? Esas cuestiones donde se cruza un umbral de aceptabilidad y dicen, bueno, con estos temas no se puede discutir, no podemos estar discutiendo
la universidad pública, no podemos estar discutiendo los jubilados. Pero sin embargo, hay cierto efecto de disciplinamiento que tiene que ver también con el uso del monopolio de la fuerza por parte del Estado, ¿no? Cuando vemos que reprimen, cuando vemos que persiguen, cuando vemos que llevan detenidos a personas que ni siquiera se iban a movilizar. Bueno, esos fueron puntos que también dan cuenta de un cambio de paradigma, ¿no? En esa sensibilidad social. Y para mí la comparación con el macrismo es clave, ¿no? Digo, pensemos en el año 2017, cuando Mauricio Macri intenta hacer esa reforma previsional que le generó altos niveles de conflictividad social y un poco ahí empieza a deteriorarse esa gobernabilidad que tenía Mauricio Macri. Bueno, hasta ahora eso no se ve. Lo mismo yo creo que sucede con una parte significativa de los sindicatos, este efecto también de disciplinamiento que un poco se establece al discutir paritarias del 2, del 3%, del 1%, en un contexto donde los salarios se han recortado en promedio un 20%, insisto, algo que a Mauricio Macri le costó 4 años de gobierno. Javier Milei recortó los salarios en un 20% en tan solo un año. Entonces, yo creo que hay distintos factores que hace que esa conflictividad social todavía no se vea o no se exprese de una forma tan directa. Creo que también hay una cuestión de tiempo y esta discusión permanente de, bueno, va a terminar su gobierno, no va a terminar. Lo que efectivamente vemos en este año es que esa capacidad de gobernabilidad, nos guste o no, existe. Entonces, también empieza, yo creo que a partir de diciembre, que va a ser un mes complicado, hay muchos contratos en el Estado que se terminan, hay muchos acuerdos políticos también que se tienen que renovar, y eso también yo creo que va a ser un punto de inflexión para rediscutir, sobre todo en las organizaciones sociales, en los movimientos políticos, en los sindicatos, cuál va a ser este nuevo rumbo de movilización social que vamos a ver en los próximos meses. Y en ese contexto que estás describiendo, en esta gobernabilidad que ha conseguido durante este año Milei, a pesar de tener una minoría en el Congreso, pero que ha construido alianzas, ¿no? Especialmente con radicales, Cambiemos, pero también con el sector del peronismo. Eh, ¿Cómo ves que se proyectan las elecciones legislativas del año que viene? Bueno, principalmente yo creo que esta insatisfacción del gobierno abre un arco narrativo, ¿no? También pone a la oposición en un lugar de tener que ser partícipe de una agenda que quizás hoy lo estaba haciendo más en lo interno, discutiendo quién iba a ser el candidato, quién iba a ser la candidata, en un contexto donde ya las elecciones desde el 2027 están a la vuelta de la esquina. Yo creo que también hay un error de la política, del peronismo en sí, de pensar la política como una cuestión electoral, ¿no? Todo el tiempo preparándose para las elecciones que vienen, en una campaña permanente, cuando la realidad hoy también atiende a otras demandas, ¿no? Que también un poco esta cuestión de la preparación electoral permanente quizás no nos deja de ver esas demandas que están hoy, que son urgentes. Entonces yo creo que también antes de pensar las elecciones del 2027, los posibles resultados, la futurología, creo que hay una demanda de la oposición de atender o hacerse partícipe en otros lugares que hoy son más necesarios. La cuestión electoral siempre va a estar de fondo, siempre va a estar la discusión de quiénes van a ir, cómo se va a hacer, cuál también va a ser, por ejemplo, la estrategia que va a llevar el PRO, digo, si se va a anclar otra vez a la libertad de avanza, o si Mauricio Macri también va a jugar individualmente. Yo creo que hay distintos focos que van a ir marcando un poco el ritmo, pero hoy la realidad es que las veo muy lejanas las elecciones del 2027 en un contexto donde las demandas son urgentes y son necesarias, y creo que esta cuestión también de Cristina asumiendo la presidencia del PJ, ya no Cristina con la clase magistral, sino Cristina en zapatillas, yendo a las fábricas, a las universidades. Creo que también eso le da un nuevo tinte de participación, ya no Cristina dándonos clases, sino Cristina militante política, ¿no? Que yo creo que es lo que hoy demanda la situación actual. Entonces, antes de pensar, bueno, cuáles son las estrategias, cuáles son las alianzas para el próximo 2027, creo que hay una actualidad que hay que atender y que ahí también tiene que ser importante la fuerza de la oposición, sobre todo decíamos recién, bueno, la cuestión parlamentaria, quieren extender las sesiones, qué fuerza va a tener el Congreso, es algo que hemos visto que cuando fue necesario hacer acuerdos políticos por parte del gobierno con distintos partidos lo han hecho y están dispuestos a hacerlos.
Y creo que también ahí la oposición tiene que un poco empezar a replantearse qué rol va a ocupar en estos próximos meses, incluso antes de llegar a la preparación electoral del 2027. Sí, y en ese sentido, por ahí, especificando por ahí la pregunta que te quería hacer, que tenía más que ver que con las elecciones del 2027, con las legislativas del 2025, digamos, Mm, porque ahí exacto. mi ley podría, decime si no crees que es Mm. así, pero podría construir por lo menos me da la sensación, una fuerza mayor de la que tiene hoy dentro del mismo Congreso, que con esa pequeña fuerza ha construido una gobernabilidad, con esa pequeña fuerza y las alianzas ha construido una gobernabilidad y pareciera que puede aumentar la cantidad de diputados, senadores que podría llegar a tener después de las elecciones de 2025, lo cual daría la sensación que terminaría de consolidar esa gobernabilidad. Sí, total. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver también con el arribo a lugares, a territorios donde antes Javier Milei quizás no tenía representación política, ¿no? Pienso en la provincia de Buenos Aires, que va a ser también un territorio que está en disputa, que va a estar en disputa en las próximas elecciones legislativas. Y creo que también eso les amplía un poco el margen al gobierno nacional para empezar a representar o aparecer o empezar a quizás consolidar candidatos en territorios que hoy no están apareciendo por esa representación política que hemos discutido a lo largo de la campaña, que tenía que ver con la nula representación a nivel federal que tenía el partido o el bloque político de Javier Milei. Creo que eso sí va a estar en juego, creo que sí existe una posibilidad de que Javier Milei tenga una representación aún mayor que la minoría que hoy tienen en el Parlamento, en el Congreso, y eso para mí también va a ser un punto de discusión, ¿no? Digo, ya nosotros decíamos, bueno, pero no le van a poder aprobar las leyes, no va a tener esa capacidad de negociación, no va a tener esa capacidad de gobernabilidad, y hemos visto que incluso teniendo una minoría en la representación parlamentaria, ha podido hacer grandes transformaciones a su favor, como decíamos recién, bueno, la ley bases y demás proyectos que quizás uno tendió a pensar que no iban a trascender, que no iban a poder salir esos proyectos, esas leyes, y efectivamente hemos visto que no era así. Entonces sí, yo creo que está en juego la representación que puede llegar a ampliar, que estoy segura que va a llegar a ampliar seguramente. Creo que también se coincide un poco con el discurso, la narrativa política y la realidad de las políticas. Digo, él también tenía el objetivo de, por ejemplo, bajar el índice inflacionario y un poco lo están haciendo. Es también posible discutir cómo han llegado a estabilizar esos niveles de inflación, a qué costo, sobre quiénes ha recaído ese ajuste, pero también hay una amplia narrativa de que la población argentina tenía un gran problema que era la inflación. Y hoy un poco lo están soslayando con todos estos matices, con todas estas cuestiones porosas que son necesarias discutir, pero ahí también hay un consenso de decir, bueno, tenían un problema y nosotros venimos y los arreglamos, ¿no? Creo que ahí la oposición va a tener que jugar un juego central en discutir eso y también tener un programa. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con este año de Javier Milei, que ha demostrado que ellos, a diferencia del peronismo, sí tienen un programa, tienen una hoja de ruta, tienen un programa económico que han logrado cumplir muchos de esos objetivos iniciales que en un momento se presentaron. Y creo que también tener un programa económico es un factor distintivo, sobre todo en estos momentos electorales también, porque da cuenta de que cuando uno tiene una hoja de ruta y tiene ciertos objetivos y promete esos ciertos objetivos y después los cumple encima, hay un amplio consenso social que te va a seguir apoyando y que cada vez ese consenso un poco puede llegar a crecer. Después tenemos la otra hoja de la realidad, que es lo que se vive todos los días, el descontento social, el disciplinamiento, como recién mencionábamos. Yo creo que esa puja de intereses y esa puja de fuerzas también se van a reflejar en los resultados de las próximas elecciones legislativas. Ahora sí, ya llegando a las últimas preguntas, Valentina, te quería consultar si vos crees que la posibilidad del crecimiento de Javier Milei, la disputa del electorado, es con lo que en su momento fue el Frente de Todos, Unión por la Patria, digamos, es el espacio del peronismo, o si lo que está haciendo es comerle el electorado, por decirlo de una manera más coloquial, comerle el electorado a Galpro, a Cambiemos y a ese sector.
Bueno, creo que hay dos lecturas. Por un lado, el antagonismo directo sí lo hace con el peronismo. Digo, más de una vez Javier Milei ha mencionado a Cristina en sus discursos, un poco ha subido al ring, si se quiere, a Cristina, ella también respondiéndole, digo, ahí hay un fuerte antagonismo. Ahora bien, después la disputa lo electoral, en el electorado, yo creo que sí, efectivamente se da en el PRO. En las últimas encuestas la representación del PRO es muy baja y tiene que ver con ese crecimiento del consenso de la libertad avanza sobre el PRO, ¿no? Creo que ahí, como te decía recién, el rol o la estrategia electoral que va a llevar a cabo Mauricio Macri va a tener que ver mucho con eso, ¿no? Esta discusión de, bueno, anclarse y pegarse a la libertad avanza y perder representación o ir solo y consolidar una base consolidada del PRO. Yo creo que eso también va a estar en discusión y creo que sí, a nivel electoral hoy peligran más los votos del PRO que los del peronismo. El peronismo tiene una base de casi un tercio de votos que todavía siguen ahí, que se pueden haber tambaleado, se pueden correr, pero nuevamente yo creo que vamos a ver una elección de tercios, como esa primera elección que habíamos tenido el año pasado, ¿no? Donde, bueno, hay un tercio que es el peronismo, hay otro tercio que es la libertad avanza, y yo creo que lo que está en disputa es ese tercer tercio por quienes van a estar compuestos, o si la libertad avanza un poco va a absorber esos votos que quedan ahí dando vueltas, y pienso no solo en el PRO, sino no también en cierta parte del radicalismo que están en juego, que están en disputa. Así que sí, en síntesis yo creo que están más en peligro esos votos o en discusión ese último tercio que el sector del peronismo. Ahora sí, por último te pregunto, Valentina, y en parte ya has dado un poco indicios de esta respuesta, vos has respondido en parte, pero ¿cómo estás viendo la reacción del campo popular, de la oposición, frente a esta avanzada, que no sé si caracterizas como neoliberal o no, frente a esta avanzada del gobierno de Milei, que por lo menos, digamos, desde la resistencia, desde la oposición, desde el campo popular y nacional, como se lo quiera llamar, los primeros meses de este año pareció bastante desorganizada, bastante desorientada, y tal vez vos ahora mencionaste, ¿no?, la presidencia de Cristina en el PJ, pero todavía queda, digamos, desde mi punto de vista, no muy claro el horizonte. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, bueno, efectivamente la oposición comenzó este año en una cuestión de desacuerdos, en desorganización. Yo creo que también es causa de tratar de entender este nuevo fenómeno que implica Javier Milei, este nuevo modelo político que ya no era la cuestión partidaria o el sistema de partidos, sino que esos sistemas tradicionales de los partidos tradicionales un poco empezaron a estar en jaque, ¿no? Y yo creo que el peronismo le ha costado asimilar este nuevo cambio de paradigma y también entender en lo electoral, ¿no? Que ya las demandas no eran las mismas demandas que teníamos en el 2015, ¿no? Que el público que debíamos conquistar o seducir no era el mismo que nos había apoyado en el 2015. Entonces creo que ahí hay un cambio de paradigma y también en paralelo una creciente polarización afectiva, ¿no? Que tiene que ver con esta profundización del peronismo y el antiperonismo, que creo que también un poco estaba soslayado, o creíamos que quizás ya era una disputa un poco saldada, y ahí también empezamos a ver que teníamos que volver a discutir todas esas cosas que creíamos que ya estaban saldadas, ¿no? Digo, cuando empezamos a discutir si la universidad pública o no, la privatización de las empresas públicas sí o no, cuando empezamos a discutir, bueno, a partir del día de ayer, si, por ejemplo, los extranjeros pueden acceder al sistema de salud o de educación pública. Factores que nosotros ya dábamos por entendidos y conquistados y cuestiones que no se deberían volver a discutir. Y yo creo que el gobierno de Javier Milei, este modelo de valorización financiera renovada, ha puesto al peronismo en una situación en la cual había que volver a rediscutir todo, ¿no? Y cuando decimos discutir todo, también era incluso un poco incluir discusiones que el peronismo había soslayado, ¿no?
Creo que hay uno de los últimos documentos de Cristina que tiene que ver mucho con esto, donde ella plantea, bueno, hay que discutir ciertas cuestiones que nosotros no discutíamos, ¿no? Como, bueno, discutamos la cuestión de la seguridad, discutamos las nuevas formas de trabajo, discutamos las representaciones sindicales, discutamos una nueva estatalidad, cómo va a estar compuesta. ¿Sirve que haya tantos funcionarios públicos o es preferible que esos funcionarios públicos estén en lo territorial? Bueno, creo que también abrió a un nuevo contexto de discusiones al interior del peronismo que, como sabemos, siempre son problemáticas, que generan internas, que generan rispideces. Creo que ahí la figura de Cristina en la conducción del PJ puede ser una herramienta, un insumo necesario para pasar por arriba estas discusiones, estas internas, que hay un poco de real en las internas y yo creo que hay otro también poco de forzado, ¿no? Esta necesidad de permanentemente generar internas al interior del peronismo, la cuestión también de subir al ring a Axel contra Cristina cuando son parte del mismo modelo, del mismo proyecto político, y creo que hoy no hay nadie que exprese tan bien las ideas de Cristina como Axel Kicillof, entonces digo, hay una cuestión ahí de sí, empezó desorganizado, pero ya llegamos a un momento que también la conducción de Cristina ya no por afuera, ya no como algo sacro, sino como ella conduciendo el PJ, como decíamos, este carácter más terrenal de militante política, de bajar al territorio, de bajar a las fábricas, a las universidades, da cuenta de un nuevo momento del peronismo que yo creo que es muy interesante para hacer una lectura política, porque un poco lo que le faltó al peronismo fue volver a las bases, volver a esos militantes políticos y abandonar un poco esas cuestiones que nosotros ya dábamos por saldadas. Creo que es un momento de reorganización, creo que las elecciones legislativas un poco le van a poner nombre a esa reorganización y sobre todo las elecciones que van a venir en el 2027. Creo que ese momento de disputas, de internas, que a veces sí son necesarias y otras no tanto, ya lo hemos pasado y que tenemos que pasar al siguiente paso, que es la acción de esa discusión, ¿no? Digo, llevar a la práctica todos esos manuales, esas teorías, esas distintas posiciones que se han visto presente, incluso se han expresado en lo público, ¿no? Ya esas internas dejaban de ser internas en lo privado para trascender a la esfera pública. Eh, Creo que si hay alguien que va a poder consolidar esa unión del peronismo, ¿no? Y también discutir, bueno, unidad para qué, es lo que yo creo que nos ha pasado en este último tiempo, ¿no? De, bueno, la necesidad de una unidad a toda costa, pero después veíamos que esa unidad no tenía un programa. Entonces, cuando hay una unidad y se promueve cierta unidad de los partidos políticos, pero no hay una hoja de ruta para esa unidad, tampoco sirve. Creo que es el momento para armar un programa, para establecer un programa y que las elecciones legislativas encuentren al peronismo, encuentren a la oposición con un programa, con una hoja de ruta, que yo creo que es ese valor agregado que hoy les falta. Que sí entiendo que se están escribiendo esos programas, que se estaban reuniendo distintos espacios del peronismo, que hay un consenso que es necesario. Yo creo, como decía recién, bueno, el siguiente paso va a ser ejecutar ese programa, pasar a la acción, pero creo que, insisto, la presencia de Cristina habla un nuevo paradigma de discusiones que van a ser claves y que son necesarias en este contexto. Valentina, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por tu tiempo y tus reflexiones. Y bueno, seguramente te estaremos invitando en otra ocasión para seguir charlando sobre la realidad argentina y de la región. Muchas gracias. Saludo grande por la Abrazo invitación. grande.